Continuamos con más aquí en directo y al empezar les mencionamos que efectivamente íbamos a seguir hablando sobre algunos aspectos específicos del mensaje presidencial, entre ellos la ley Servir. Para el Ejecutivo es una de las reformas más importantes, digámoslos, durante esta gestión. Pero hay obviamente cuestionamientos por parte de los sindicatos, por parte de la oposición. Bueno, sobre ese tema y otros vamos a conversar con Nancy Laos, ministra de Trabajo. ¿Qué tal? Buenos días, Carlos. Muy buenos días, bienvenida. Bueno, había ciertas dudas, dijeron que había cambios en el gabinete de trabajo, le cuestionaron de alguna manera incluso el perfil demasiado bajo respecto a la discusión de temas importantes como es el de trabajo, ¿no es cierto? Bueno, aquí estoy, sigo en el gabinete y es un gusto participar en él porque creo que hay retos importantes que cumplir. Tú lo has mencionado, esta norma de Servir es algo muy trascendente porque es reclamado por toda la ciudadanía. Las encuestas demuestran que hay un 84% de la población que demanda que el Estado tenga un servicio eficiente, moderno, ágil. Pero por otro lado, también cuida de que los servidores públicos tengan la posibilidad de tener un acceso por meritocracia y una carrera dentro del Estado. Ministra, le propongo, ¿no es cierto? Vamos a hablar efectivamente de la ley Servir y la vamos a desmenuzar. Pero antes de entrar a esa ley, quisiera saber cuáles son los logros de su gestión, cuál es el balance que usted puede hacer en positivo y luego también vamos a hablar de las autocríticas, Sí, por supuesto. Sí. Bueno, a ver, yo tengo que hacer un balance y obviamente considero que hay un balance positivo en el desarrollo de la gestión. Hay un crecimiento del empleo formal sostenido, 44 meses continuos de crecimiento del empleo formal a tasas de 4.5%. Disminución del desempleo a tasas de 7% y 6.5%. Igual el subempleo también ha bajado, estamos en 36%. ¿Qué hay retos? Sí, hay muchos retos. Como tú lo mencionaste, vamos quizás a adelantar, hablar con posterioridad todo lo que nos falta hacer, porque sí, hay mucho por hacer, sobre todo con el tema de la informalidad. La informalidad sigue siendo uno de los graves problemas, porque las tasas no disminuyen, están en un 60%. Y esa creo que es nuestra gran tarea, pero es un tema que debe enfocarse multisectorialmente, no solamente a partir del Ministerio de Trabajo, de la labor que pueda desplegar a partir de ahí, sino también conjuntamente con otros sectores como el MEF, SUNAT, Salud, ¿no? que produce básicamente, ¿no? Uno de los cuestionamientos al Ministerio de Trabajo, por ejemplo, es la falta de fiscalizadores respecto al cumplimiento de las normas laborales. Sí, en ese tema estamos y, a ver, tenemos que decir varias cosas. En el caso de la fiscalización, como ustedes saben, desde el año 2010, el tema de las funciones del Ministerio de Trabajo, incluida la fiscalización, se descentralizaron. Y como tal, ha habido muchas regiones donde no había esa posibilidad de una fiscalización efectiva. Es más, no tenían ni siquiera un inspector. Entonces ha habido una ausencia de fiscalización y la fiscalización que se realizaba era no la adecuada, deficiente calidad, actas totalmente nulas. Claro, si se llama, vamos a ir por si acaso a fiscalizar, digamos como que no es claro, muy de sorpresa, ¿no? Pero más que nada había una deficiencia en la calidad y en la cantidad. Incluso hasta el día de hoy, con el número de inspectores, solamente se puede cubrir el 20% de la demanda. Y entonces tenemos que hay un 80%, ¿no?, que está desprovisto de todo tipo de fiscalización. Y que eso tiene que marcar un cambio con la implementación de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, a partir de la cual hemos recuperado funciones en temas de fiscalización, tanto para la realización de la visita inspectiva como para el poder sancionador, porque antes a nivel nacional podíamos enviar, por ejemplo, una agregación, se llamaba, o sea, un grupo de inspectores para que contribuyan. Los inspectores hacían la fiscalización, pero no tenían el poder sancionador. Ese poder sancionador lo hemos recuperado a través de la implementación de la SUNAFIL, que va a poder fiscalizar a la pequeña, gran y mediana empresa, manteniéndose siempre la competencia en los gobiernos regionales de lo que es microempresa. ¿Cuál es la autocrítica que se puede hacer en la gestión del Ministerio? Porque una de las críticas también se mencionó es que había un muy bajo perfil respecto al trabajo que se estaba haciendo en el Ministerio de Trabajo, cuestionándole su gestión, básicamente, ¿no? Bueno, básicamente yo creo que hay
ha faltado un tema de comunicación en cuanto a todos los avances que se vienen haciendo en el sector trabajo. Ministra, Por ejemplo, pero parece ser que ese es el discurso de todos los ministros últimamente, ¿verdad? Porque Juan Jiménez también lo ha mencionado. ¿Es solamente comunicación? yo creo que es principalmente, seguramente de repente podrán haber algunos otros factores, pero yo creo que el principal es el tema de difundir aquellas políticas y aquellos avances del gobierno en diferentes temas. Por ejemplo, en el sector se han aprobado las políticas nacionales de seguridad y salud en el trabajo a través de un consenso en el Consejo Nacional de Seguridad y Salud, lo cual es muy importante porque es algo visible de lo que se puede hacer a través del diálogo social. Porque este documento tan importante en un tema vital como es la seguridad y salud en el trabajo ha sido aprobado por el consenso entre trabajadores, empleadores y Estado. Y seguimos trabajando muy de la mano en ese mismo consejo para aprobar el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y tenemos temas también importantes que estamos trabajando al interior de ese consejo que van a marcar tranquilidad en los sectores porque se viene regulando, por ejemplo, como iniciativas como el tema de los médicos ocupacionales, que muchas veces se señala, por ejemplo, que no hay en cantidad y en número suficiente para que puedan dar el servicio y cumplir con los requerimientos imperiosos que contiene la norma. Estamos trabajando también a ese nivel, o sea, iniciativas que nos permitan mejorar, ¿no?, y adecuarnos para que la norma sea de efectivo cumplimiento. ¿Pero es un tema de solo comunicación o es un tema también de gestionar? Y vayamos ya a la ley Servir, ¿no es cierto? El mismo presidente Ollanta Humala ha mencionado que efectivamente tal vez no se debió manejar así, sino que debió haber una mayor conversación, una mayor comunicación respecto a este tema, porque la percepción de la ciudadanía, a pesar de que puede ser una ley buena de reforma que todos los peruanos estamos esperando, usted lo ha mencionado, el 84%, la percepción es que lo han querido meter de todas maneras y aprobar, digamos, bajo un ala de no transparencia. A ver, esta norma se ha trabajado durante un año. A ver, yo he llegado al gabinete en diciembre, ¿no? O sea, no me puede rogar la gran efectividad de esta norma en su preparación, porque esta norma ha tenido, hasta donde yo he entendido, o sea, un año donde se han convocado expertos nacionales e internacionales y ha habido diferentes reuniones con los diferentes gremios sindicales con el objeto de recoger sus aportes y que han sido incorporados en la norma. Todos los gremios sindicales, porque ahora tenemos algunos que no están de acuerdo con la reglamentación. Bueno, yo tengo entendido que se ha convocado a la CITE, los trabajadores estatales, ¿no? Los que forman parte y que van a hacer su incidencia, pero estos gremios forman parte de la CGTP. La CITE, la UNACE, han estado interviniendo en el inicio, ¿no? ¿Por qué la queja entonces de la CGTP ahora? Yo creo que porque también hay un gran temor a que esta norma pueda generar despidos masivos y por eso es que estamos reiteradamente aclarando de que esta norma no se puede comparar con la reforma que se hizo en el año 90, ¿no? Donde ahí sí lo que se quería se encontraba con un Estado sobredimensionado, con un proceso de hiperinflación, era un estado de crisis económica de donde se partió para hacer esa reforma tan radical en el año 90, que se requería. Pero ahí apuntaba a una racionalización del personal, porque había un Estado sobredimensionado, que no es el caso actual. Tenemos un país en crecimiento, que lo que queremos es que se haga un ordenamiento del Estado con el objeto de poder tener un acompañamiento mejor al crecimiento del país, al desarrollo, el gran crecimiento que está teniendo este país. Entonces necesitamos para eso un Estado moderno, ágil, eficiente. ¿Y lo tenemos? A ver, yo creo que dentro del Estado hay trabajadores muy comprometidos, pero también hay trabajadores que requieren de una mayor capacitación y a eso apunta esta norma, no a despidos, sino a lograr esa eficiencia del trabajador a través de la capacitación. Claro, pero digamos, si nos ponemos en el lado de estos trabajadores públicos, su temor es me van a evaluar, pero no estoy capacitado, porque desde ahí parte el miedo, no estoy capacitado. Le van a dar la capacitación y sienten que no le van a dar una mayor capacitación porque de alguna manera van a priorizar, digamos, a las personas cercanas al gobierno, politizando el tema, y como ellos van a ser jalados, por decirlo así, en el tercer intento van a salir de sus trabajos. Entonces,
Ese es su temor. ¿Cuál sería la explicación para ello? Bueno, una explicación muy clara, porque realmente, vuelvo a mencionar, eso no apunta a despidos. Nosotros necesitamos a ese gran grupo de trabajadores, pero lo necesitamos capacitados y eficientes, ¿no? Entonces, la capacitación apunta a eso, aquel que no tenga, y además la capacitación es en sus funciones. En las funciones, la evaluación no se va a realizar con cuestiones de orden teórico que no apunten a medir la evaluación de desempeño en el puesto para el cual están accediendo, ¿no? Entonces, esa capacitación no tiene por qué haber temor de que, o esa evaluación no tiene por qué haber un temor, porque además van a conocer con anterioridad cuáles son los factores de su evaluación, cuál es el tipo de prueba, etcétera, y realmente no hay la posibilidad de que a través de estas evaluaciones que apunta a medir el mérito de los trabajadores, se quiera despedir. No, requerimos de los trabajadores. Guamán, ¿no es cierto?, ha mencionado, sí, se necesita mucha capacitación, ¿no es cierto?, pero parece ser que ellos mismos no están muy seguros de la capacitación que van a recibir, y ese es el problema. Ahora, hay una mesa de diálogo, y yo creo que en esa mesa de diálogo es muy importante para recoger todos los aportes que ellos quieran, en el sentido de que hay que despejar dudas de que esta norma, sea a través de las evaluaciones, sea a través del mecanismo de meritocracia, no apunta a despidos. En consecuencia, si podemos introducir dentro de estas mesas de diálogo seguridades para que en el reglamento se contemple que les dé a los trabajadores una mayor tranquilidad, el diálogo está abierto. Claro, pero uno de los ejemplos que dio, por ejemplo, Guamán, es que dentro de la ley Servir, lo que menciona es que se puede sacar proyectos como en el PRONA, por ejemplo. Da el ejemplo. ¿Qué sucede si decide el gobierno desactivar un programa y todos los trabajadores de cierto sistema, digamos, van a ser despedidos? ¿Cómo se ven protegidos o desprotegidos en ese caso? A ver, la norma obviamente es una norma que apunta a irse modernizando. Por eso es que una de las causales que no estaba considerada en el 206 es la de la supresión de una plaza, porque obviamente esos supuestos que tú contemplas, que tú señalas, pueden darse, pero como excepción. Bueno, está en el artículo 49, inciso K y L. O sea, sí está. No, o sea, a eso es lo que iba, que obviamente la norma, que es una norma moderna y técnica, ha incluido esta causal porque obviamente tiene que recoger modernamente supuestos que no estaban contemplados en una norma que es la 276, que es una norma muy antigua. Pero el tema de la supresión de plaza es un tema de excepcionalidad. ¿Pero qué pasará? Igualmente, hemos conversado cuando hemos estado viendo estos temas en la mesa de diálogo con el Ejecutivo y les hemos pedido hagan algún aporte con el objeto de ver qué candados se les podrían poner a esta norma, que para ello les dé la tranquilidad de que no va a ser utilizada, ¿no?, para sacar a trabajadores. Pero sí tiene que haber un contenido de ese tipo en una norma, porque son supuestos que pueden darse, pero con un carácter de excepcionalidad. Y en realidad esta cláusula, incluso que contiene la norma, ha sido enriquecida, porque en realidad la primigenia era un poco más abierta, ¿no? Y se le ha puesto diferentes mecanismos como para que no sea tan fácil, Ministra, una supresión. Le voy a pedir un minuto, por favor, porque tenemos información en vivo con Katia Cruz. Me mencionas desde Jesús María. Katia, adelante. Bueno, Katia Cruz. Gracias, ¿qué tal? Regresamos aquí hasta los exteriores de la Dirección de Salud. Aquí los trabajadores tecnólogos han quemado simbólicamente 2 ataúdes, uno con el rostro del gerente general de salud Ramón Guapaya y el otro con el rostro de la presidenta ejecutiva de salud Virginia Bafigo, pues en demanda del cumplimiento y reconocimiento a la ley de tecnólogos médicos. Este pacto firmado, según nos mencionan, en el año 2012, que hasta la fecha no ha sido cumplido, que ellos buscan que se le reconozca estos cargos de tecnólogos médicos dentro del equipo de gestión por calidad de productos.
de su protesta, señor? Buenos días. Que se respete nuestra unidad orgánica, eso es lo que queremos nosotros. ¿Qué otra? Para que se respete también y no haya discriminación al tecnólogo médico. Los médicos muchos nos discriminan. ¿En qué sentido? Piensa que nosotros no podemos tener de repente un cargo, no podemos capacitarnos como ellos. Ok, señor, buenos días. Ustedes están denunciando que hay discriminación. Así es, porque nosotros somos profesionales P2, tan igual como otros profesionales en salud, y necesitamos estar en la unidad orgánica porque eso es lo que se dispone. Nosotros tenemos una ley que es producto de un pensamiento, de un proceso de trabajo, y es lo que falta cumplir acá, como se cumpla la ley para que podamos tener la unidad orgánica como corresponde a todos los tecnólogos médicos en salud. ¿Qué ayudaría, qué beneficios le daría que reconozcan esta ley del tecnólogo? Mira, actualmente estamos haciendo el trabajo, solo que formalmente el salud no reconoce eso. Nosotros hacemos el trabajo y no podemos firmar esos procesos, no podemos tener intervención formal en nivel de los procesos que se hacen en salud, a pesar que lo hacemos. No es por motivo de pago, sino por dignidad, como ustedes señalan. Es justamente porque se reconozca el trabajo del tecnólogo médico, y la única forma de hacer eso es a través de la unidad orgánica, que es la parte formal para poder hacer el trabajo. Ok, gracias, señor. Buenos días. Señora, buenos días. Piden reconocimiento al tecnólogo. Por años, el tecnólogo médico haciendo un trabajo muy productivo hemos sido discriminados. Ahora estamos indignados porque la presidenta ejecutiva no quiere cumplir la ley del tecnólogo médico, que nos va a dar la oportunidad de supervisar, de ordenar y mejorar los procesos que hacemos. Pedimos a través de su emisora al presidente Ollantumala que por favor, que incluya también a los tecnólogos médicos dentro de la organización de salud. Okay. El año pasado firmaron un acta y no se está cumpliendo. No se ha cumplido el acta de compromiso que implementa nuestra ley y que nos va a dar la oportunidad de brindar una mejor atención al asegurado. No se está dando esa buena atención al asegurado. Por supuesto, los resultados por la organización que la presidenta Balfigo no quiere cambiar. Nosotros le estamos dando la oportunidad de cambiar esa estructura orgánica. Okay, gracias, señora. Señor Díaz, son más de las 10 de la mañana y no los reciben. No tenemos ninguna comunicación del gerente general. Hago un llamado a la ministra de Trabajo que haga sus gestiones para que las autoridades de salud, lejos de pensar en el asegurado simplemente, genera que este siga siendo un caos y va a seguir siendo un caos y se va a seguir radicalizando estas acciones. Señor Díaz, esto es lo que sucede aquí en los exteriores de la Gerencia de Salud. Los médicos tecnólogos pues continúan en su huelga nacional indefinida en busca de un reconocimiento aquí por parte de Salud. Esa es la información. Regresamos. Bien, muchísimas gracias, Katia, por esta información. Y justamente, pues, el representante de los tecnólogos médicos de salud acaba de hacer un llamado al Ministerio de Trabajo para que de alguna manera medien esta situación. Y justamente tenemos acá a la ministra de Trabajo, así que vamos a conocer su respuesta. ¿Qué le parece? Bueno, tenemos huelga médica, tenemos huelga de enfermeras y tenemos a los tecnólogos. Y justamente lo conversábamos mientras veíamos la información en vivo. ¿Cómo creer o cómo puede creer el trabajador público de que se va a cumplir con el tema de la ley Servir si ellos firmaron un compromiso el año pasado, en el 2012, de un aumento de sueldo a partir de julio y no lo han recibido y por eso están en las calles, incluidos los tecnólogos? En realidad, ahorita hay una reforma súper importante en todo lo que es el tema de salud. Y justamente la ministra de Salud ha salido a explicar el tema, que la escala salarial de la cual están conversando, y justamente porque se trata de hacer una reforma integral en el sistema de salud, está a puertas de salir. En consecuencia, yo creo que es solamente que ellos reflexionen que está ahorita a puertas de dar a luz una reforma importante para su sector. Ahora, el tema es entendible, efectivamente, el Ejecutivo ha pedido las facultades y que contemplan una escala salarial interesante para ellos, pero parece ser que no quieren esperar precisamente amparándose en este acuerdo. Es que han firmado un acuerdo el año pasado precisamente esperando su aumento de sueldos para julio y eso no se ha, no se ha hecho concreto, ¿no? Y ahora los tenemos en las calles un poco más exigentes. Le están pidiendo a usted que medie en este tema. ¿Ustedes pueden mediar? No, creo que la mediación que me están pidiendo es más en el caso de los tecnólogos médicos, que sí se encuentra bajo el ámbito de salud propiamente dicha, ¿no? Y si es salud el que está, entiendo,
que sí está bajo el ámbito del Ministerio de Trabajo, que está teniendo reuniones con los tecnólogos médicos con el objeto de encontrar fórmulas, algún mecanismo de solución. Pero su propio reglamento establece que para que ello sea posible, las modificaciones orgánicas que están pidiendo, debe haber viabilidad técnica y debe haber viabilidad financiera, ¿no? Entonces, pero yo entiendo que el diálogo se mantiene y que tanto el gerente general como el secretario general incluso han tenido reuniones el día de ayer con este grupo. Yo creo que a través del diálogo es posible buscar mecanismos de acuerdo. Es decir, en su caso, en el Ministerio de Trabajo, digamos, no va a mediar nada. Creo que en este momento el espacio de diálogo está en salud, ¿no? Y entiendo que a pesar de los pedidos tienen una reunión pendiente con la presidenta ejecutiva de salud. Bueno, sí, tenía una reunión a las 10 de la mañana, pero parecer todavía no es concreta. No han sido recibidos, están justamente ahí quemando y qué sé yo, ¿no? Es que también es el tema, ¿no? Y lo conversábamos fuera, y es la percepción. Una cosa es plantear reformas y otra cosa es cómo se llevan a cabo, ¿no? Y volvemos al tema de servir, ¿no es cierto? De alguna manera se presenta esta reforma, la presenta el Ejecutivo, y se aprueba inmediatamente los primeros días de julio. Y en vez de discutirse en la Comisión de Trabajo, como lo pedía la oposición, se va a la Comisión de Presupuestos, se aprueba. Entonces es como que sí, hay que hacer reformas, pero también hay que guardar las formas y el diálogo con el resto de la población, ¿no? Bueno, el diálogo se mantiene y el diálogo lo estamos sosteniendo. Hay mesas de diálogo Un diálogo después de una aprobación, digámoslo así. A ver, ha habido diálogos previos. No es que no haya habido diálogos con las centrales sindicales. Ha habido diálogos previos. Es más, tengo entendido que también en la Comisión de Presupuesto y en la Comisión de Trabajo se han reunido. Ha habido una discusión democrática en ambos temas. Y se han ido perfeccionando y enriqueciendo la norma. Porque, por ejemplo, en principio la norma solamente contemplaba, por ejemplo, 15 días de gratificación y de acuerdo a este diálogo, de acuerdo a estos aportes que ellos venían haciendo, se ha mejorado la norma y se consideró después un sueldo de gratificación de fiestas patrias y un sueldo de gratificación de Navidad. ¿Qué pasa con la negociación colectiva, que es el tema que a ellos les molesta? La idea es que el eje central de esa reforma es que sea la meritocracia la que mueva el ingreso y los incrementos de remuneraciones. En consecuencia, dentro de esta vía, o sea, las negociaciones por entidad generarían un desorden nuevamente en todo el tema salarial. Y es por eso que no se ha contemplado una negociación colectiva en esta instancia, ¿no? Porque a lo que apunta el eje central de esta reforma es que los incrementos sean movidos por el mérito. ¿Qué podemos esperar a futuro respecto a esta reglamentación? Porque hay una serie de mesas de diálogo, usted lo ha mencionado. ¿Cuándo podríamos ver una luz verde, digámoslo así? Tanto por el lado de los sindicatos como del lado de la reglamentación. Estamos teniendo estas reuniones permanentes, o sea, a través del Premier, ¿no? O sea, en la presidencia del Consejo de Ministros, donde se han convocado a la CGTP y las confederaciones que esta integra, que son la representación mayoritaria de lo que es el sector estatal. Y ya se han fijado, ya se han instalado estas mesas y hay una segunda mesa convocada, me parece, para el 8, no estoy muy segura si era el 8 o 9, y seguiremos dialogando con el objeto de recibir aportes que perfeccionen y tranquilicen de que esta norma no apunta a Están amenazando con ir a una huelga. Por eso yo creo que el diálogo es parte de donde debemos partir. Muy bien, ministra. Antes de irnos quería conocer su punto de vista respecto a esta propuesta, ¿no es cierto? El presidente Ollanta Humala le ha pedido al Congreso ver el tema de la muerte civil. El tema de la muerte civil, ¿cómo va enlazado al tema de trabajo? ¿Cómo va enlazado a la ley Servir? Digamos, a la manera de fiscalizar, digamos, a una persona que tenga muerte civil. ¿Hay relación? Bueno, en realidad es un tema que todavía no lo hemos vinculado específicamente al tema laboral, pero yo creo que de todas maneras vamos a tener que revisarlo con el objeto de ver cuál es su implicancia y sus efectos en el tema de la fiscalización laboral. Muy bien, ministra. Muchísimas gracias por haber venido en directo y tener paciencia porque hemos tenido una información en vivo en medio de la entrevista. Muchísimas gracias y ojalá lleguen a buen puerto pues en estas mesas de diálogo. Si no, nos volveremos a ver. La comprometo para vernos porque el siempre 10 de agosto... acá, siempre estaré acá. Permíteme igualmente terminar con un mensaje a los trabajadores, un mensaje de calma.
simplemente para ratificar que esta norma no apunta a generar despidos, apunta a tener solamente trabajadores eficientes, capacitados. Y que la capacitación va a ser un elemento, una herramienta para que el Estado se convierta en un Estado moderno que acompañe el crecimiento del país. Es un tema de confianza, creo, sí, con el tema de la capacitación. Pero bueno, eso lo iremos viendo. Vamos a ver qué sucede finalmente en estas mesas de diálogo. Conversamos con Nancy Laos, ministra de Trabajo. Hacemos una pausa.